¿Qué tal, amigos? Amigas mías, gusto de saludarles esta tarde de mediados de marzo. Está corriendo un poquito de viento, pero hace calor todavía. Sin embargo, espero que con la ayuda de Dios pueda salir airoso de este trance, ¿no es cierto? Y poder compartir con ustedes un poco la palabra del Señor. El sol me está dando de lleno en la cara, en los ojos, así que si lo cierro mucho, no es que esté haciendo señas a nadie, sino que simplemente es por efecto del sol. El tema que quisiera conversar con ustedes en estos momentos se llama Hablando con Dios. Así se llama el tema, ¿ya? Porque en el fondo, cuando oramos con Dios, no es más que una conversación con el Señor, ¿ya? Una conversación donde hablamos no con palabras rebuscadas o con un tipo de temas, sino que lo que salga, lo que haya en nuestro corazón. En la Biblia, cuando analizamos las oraciones de los hombres bíblicos, vemos muchos temas, variados, nunca se repiten, porque nunca hay el mismo dolor o el mismo pesar o la misma alegría que motiva a un hombre o una mujer de Dios para transmitirle al Señor lo que ella siente, lo que Él siente. ¿Ya? Una oración, por lo tanto, no es más que una conversación con Dios. No es un rezo. Rezar significa recitar, o sea, decir de memoria una oración ya establecida, ¿verdad? Orar es distinto. Orar es conversar con Dios como si éste fuese nuestro mejor amigo, ¿ya? Así que vamos a analizar ese tema hoy en día. Y el primer texto se encuentra en Salmos, capítulo 3, versículo 4. Dice ahí el salmista David: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió de su monte santo. Sí, cada vez que clamamos a Dios, cada vez que oramos a Dios, cada vez que hablamos con Dios, Dios responde. Claro, no siempre responde como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Claro que sí. Se cuenta el caso de un padre con su hijo, donde el hijo le dice: papá, préstame las llaves de tu auto. Y el papá se ríe y le dice: hijo, tendrás que crecer un poco antes de entregarte las llaves. Porque claro, el niño era un niño, no era una persona adulta. Pero papá, si yo quiero jugar solamente con él. No, hijo, tendrás que seguir creciendo poco a poco y ahí te voy a prestar las llaves, le dijo el padre. Sí, Dios es así con nosotros. A veces sí, nos dice sí y nos entrega, nos da lo que estamos pidiendo. Otras veces nos dice: no, hijo, eso no te conviene. Y otras veces nos dice: sí, está bien, te voy a dar lo que pides. Pero como en el caso del niño recién dicho, espérate un poquito, ¿verdad? Y claro, eso es lo que a veces nos cuesta entender, porque a veces pensamos que Dios no responde nuestras oraciones. Y no es así. Dios siempre responderá a las oraciones. Sobre todo cuando es una oración de arrepentimiento, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El salmista entonces dice esto: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. El libro de Santiago, que se encuentra después de Hebreos, Santiago, capítulo 4, versículo 3, nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro, en otras ocasiones Dios tampoco responde porque estamos pidiendo mal. Estamos siendo como ese jovencito, ¿no es cierto? Ese niño que le pide a su padre las llaves del auto para salir a jugar. Claro, no siempre sabemos lo que nos conviene. No siempre sabemos pedir
de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas peligrosas, ¿ya? O lo que no conviene, y definitivamente Dios no va a responder ante esos pedidos. Volvamos al libro de los Salmos. El Salmo 66, verso 18, 66 todavía me falta. El viento y las hojas muy delgadas de mi nueva Biblia dificultan un poco encontrar los textos. Salmo 66, entonces, verso 18, nos dice ahí: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Claro, si yo soy un pecador empedernido, difícilmente Dios me va a escuchar. Sobre todo si esa oración no es de arrepentimiento. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Para que Dios nos responda y nos responda bien, debemos estar en paz con Dios en primer lugar. Debemos creer que Él existe, debemos creer que Él es dador de las cosas que le estamos pidiendo. Debemos creer que Él es capaz, que Él puede, pero también debemos estar en paz con Él. ¿Ya? Yo no puedo ir a pedirle un adelanto, ¿cuánto se llama? Un reajuste a mi jefe si no me estoy portando bien en el trabajo, ¿no es cierto? Claro que sí. No puedo pedirle un aumento de salario, no puedo pedirle un reajuste si yo me estoy portando mal en el trabajo, si estoy faltando, estoy llegando mal, si estoy tratando mal a la gente o tratándolo mal a él mismo, ¿no es cierto? No puede ser, ¿verdad? Claro, para que Dios nos responda, evidentemente, yo debo dejar mis pecados. Debo estar en paz con el Señor. Eso nos dice entonces el salmista David en el capítulo en el Salmo 66. Pero veamos ahora lo que nos dice Proverbio, o sea, lo que nos dice el hijo de David, Salomón, en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 9. Ahí el Señor nos dice lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Fíjate que entonces Salomón va un poco más lejos que David, ¿ya? En las cosas que nos dice de parte de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, para no hacerle caso a la ley, refiriéndose a los 10 mandamientos, ¿no es cierto? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, su oración también es despreciable. O sea, si yo no quiero obedecer a Dios, si yo me niego a ser obediente a un claro mandato de así dice Jehová, entonces no puedo pretender que mi oración sea muy bien recibida por Dios. Si el diablo mismo orara a Dios, yo no creo que Dios le fuese a escuchar. Menos aún sabiendo que el diablo no se va a arrepentir ante Dios por su enorme orgullo, por su enorme yo que tiene, ¿verdad? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, debemos estar en paz con Dios, como reitero, ¿verdad? Debemos estar en armonía con el Señor. Y si yo me aparto de los mandamientos de Dios, difícilmente el Señor me va a responder. Eso es lo que nos dice el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y fijémonos lo que nos dice Lucas ahora. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, capítulo 11, versículo 11, ¿dónde está? Aquí está.
Aquí están los discípulos junto a Jesús. Jesús era un hombre de oración. Y todo seguidor de Cristo debe ser un hombre o una mujer de oración, ¿verdad? Y los discípulos también quisieron hacer así. Por eso en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, el versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es una oración? Les vuelvo a reiterar, una oración es una conversación con Dios, como cuando uno habla con un amigo, con una amiga, como cuando uno abre el corazón y le cuenta sus pesares, sus alegrías a un amigo, ¿verdad? Así es orar con Dios, contarle nuestras alegrías al Señor, contarle nuestras penas, nuestros planes, qué voy a hacer mañana, qué quiero hacer en el futuro, ¿ya? Eso es conversar con Dios. Y el hombre siempre tiene planes, siempre tiene sueños. Sin sueños estamos muertos. Así que esos son los sueños son tus sueños que debes conversar con Dios. A ver qué opina Él, ¿ya? A ver cómo te ayuda Él a lograr esos sueños, siempre y cuando sean los más convenientes para tu vida, reitero, ¿verdad? Yo siempre quise ser ingeniero, o sea, no siempre, pero cuando joven quise ser ingeniero porque quería ser científico, ¿verdad? Y terminé siendo teólogo, felizmente teólogo, ¿no es cierto? O sea, uno no siempre sabe lo que quiere. Claro que sí. Yo terminé estudiando teología para gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la respuesta de Dios frente a esta petición de los discípulos? Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Aquí está. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí tenemos entonces registrado al famoso Padre Nuestro, una oración modelo, oración modelo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una oración de la cual podemos sacar modelos para orar con Dios, para saber cómo dirigirnos a Él, ¿verdad? Se dice que muchos cristianos pueden recitar de memoria este Padre Nuestro, completo, pero que no siempre es posible encontrar a un cristiano que viva de acuerdo al Padre Nuestro. Y eso es lo triste, ¿verdad? Podemos recitarlo de memoria cuantas veces queramos, completo, pero no siempre estamos a su altura. En primer lugar, ¿cómo comienza esta oración modelo? Dirigiéndonos a nuestro Dios como nuestro Padre. Pero no Padre mío, porque no es solamente Padre mío. Dios no me tiene solamente a mí como a su Hijo, sino también a todos los que me rodean. Todos ellos son también mis hermanos. Aún los enemigos que pueda tener yo, son hijos de Dios. Sí, toda aquella persona que nos rodea son hijos de Dios. Por eso Jesús nos dice que debemos orar por nuestros enemigos.
Claro que sí, en una oración intercesora por ellos, para que Dios los cambie, para que Dios los ayude, ¿no es cierto? Padre nuestro quiere decir que no solo es mi Padre, que es Padre de toda la humanidad. Sean los demás negros o blancos o rubios o de ojos lacaos, no importa cómo sean, son nuestros semejantes, ¿ya? Y yo no debo buscar el mal de nuestros semejantes, porque en ese caso estoy atentando contra mis propios hermanos, ¿no es cierto? Ellos también son hijos de Dios. Así es como empieza el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Padre Nuestro, o sea, quiere decir que todos los demás seres humanos son mis hermanos. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El cristiano debe pedir que el reino de Dios venga pronto, debe luchar porque el reino de Dios se acerque cada día más. ¿Ya? El cristiano no puede ser una persona ociosa en las cosas del Señor. El cristiano verdadero debe luchar, poner de su granito de arena, ¿verdad?, para que el Evangelio sea predicado en el mundo entero. ¿Ya? Claro que sí, venga tu reino, hágase tu voluntad, y esta es otra cosa que nos cuesta, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pero partiendo ¿por quién? ¿Por los demás? No, por mí. Yo soy el que debo empezar a luchar por hacer la voluntad de Dios y no la mía. Sin embargo, en mi corazón hay un tremendo, por lo general hay un tremendo yo, un tremendo ego, que no quiere cederle el timón de mi barco, de mi vida, al Señor, sino que quiero manejarlo yo a mi pinta. Y ahí están los problemas, ¿verdad? Claro que sí, ahí estamos en problema. Venga tu reino, hágase tu voluntad, partiendo por mí. Así como se hace la voluntad en el cielo, así también en la tierra. Conmigo, Señor. Ayúdame entonces, porque yo no puedo. Ayúdame, Dios mío, a hacer tu voluntad en esta tierra. ¿Verdad? Ese es el modelo de oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuevamente, está fuera el egoísmo y está dentro la empatía. El pan nuestro. Yo no estoy pidiendo, yo no debo pedir solamente por mi pan, comer yo y que los demás se frieguen. No, pues, ¿verdad? Yo debo pedir por mí y también por los demás, sobre todo por los desvalidos, por los que están sufriendo. Y si tengo suficiente pan, también debiera compartirlo, ¿no es cierto? Claro que sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, yo debo luchar porque a todos los hijos de Dios no les falte el pan, no les falte el alimento cotidiano, ¿no es cierto? Es triste. Vuelvo a repetir la cifra que muchas veces los he dicho en mis encuentros contigo, ¿verdad? Que hay más de 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas que cada noche se acuestan con hambre, que no han saciado plenamente su apetito, que muchas veces han comido cualquier cosa, ¿ya? Pero no un alimento completo. ¿Por qué? Porque simplemente no les alcanza, no tienen. Hay mucha injusticia en esta tierra, demasiada tal vez. Y nosotros como cristianos debemos luchar por ayudar a solucionar ese problema, no a incrementarlo. Debemos luchar porque more Cristo en mi vida y sacar dentro de nosotros el egoísmo, de tal forma de ser, de actuar como el Señor. ¿Y qué hacía el Señor ante las necesidades humanas? Multiplicaba los panes y los peces. Tal vez yo no pueda multiplicar los panes y los peces porque mi fe me falta para hacer eso. Pero si tengo un billete, si tengo una moneda que me sobra, bien puedo dársela a un mendigo. Bien puedo ayudar
en la causa del socorro a los más necesitados, ¿verdad? Porque más necesitados que yo hay muchos en esta tierra, hay muchos en este mundo. Y otra cosa difícil, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por lo general queremos que Dios nos perdone todo, ¿verdad? Todo, 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 todo. Pero no siempre estamos dispuestos a hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden. Sí, no siempre, no siempre. ¿Verdad? Claro que sí. No, y no nos metas en tentación, o no permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del mal. Líbrame del mal. Porque para hacer el mal, yo soy muy propenso. El ser humano está, por naturaleza, está inclinado al mal. Por eso es que Cristo nos enseña a pedirle a Dios que nos libre del mal. ¿No es cierto? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así dice la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejara expresado en las Sagradas Escrituras. Veamos San Juan ahora, San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso acostumbro a terminar mis oraciones en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que nos indica el Señor. ¿Ya? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Maravilloso nuestro Padre Celestial, maravilloso nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Salmos, dije en el principio, el Salmo 51, dije en el principio que Dios responde siempre, especialmente si nuestra oración es una oración de arrepentimiento. David cometió un gravísimo error, siendo el rey de Israel. Un día, mirando por la azotea, vio una mujer a la distancia que se bañaba desnuda y se metió con ella, aún a sabiendas que era la mujer, la esposa de uno de sus soldados que estaban peleando en la batalla. Y luego la mujer quedó embarazada. Y David no encontró nada mejor que mandar matar al marido de esa mujer para tomarla como esposa. Un gravísimo pecado. Pero yo doy gracias a Dios por la Biblia, por ser tan humana y tan divina. Digo que es humana porque presenta a los hombres y mujeres de Dios con sus defectos y sus virtudes. Si la Biblia registrara solamente las virtudes de los hombres y mujeres de Dios, para mí la vida sería inalcanzable, la vida cristiana. Yo me sentiría realmente un miserable sin ninguna posibilidad. Pero la Biblia presenta a los grandes hombres con sus defectos y sus virtudes. Y David tuvo muchas virtudes. La gran mayoría de los salmos son obra suya. Sí, el rey David. Y en su oración, David dice en el Salmo 51,
en los versículos 1 al 3 lo siguiente. Podemos leer incluso el 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice David, dice el salmista David, concerniente precisamente a esa experiencia de haber cometido ese gravísimo error, ese gravísimo pecado. Qué hermosas palabras son estas, palabras de arrepentimiento sincero, que sin lugar a dudas Dios escuchó y aceptó. Sí, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cuántas veces he repetido esta frase, esta misma frase, para con Dios? Solo Él lo sabe. Yo hace muchos años que perdí la cuenta, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Una oración así, saliendo de labios sinceros, Dios la escucha y la responde inmediatamente. Sí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, David había tomado una mujer que no le correspondía, que era esposa de uno de sus soldados que peleaba sus batallas. Pero el pecado, ese hombre, ese soldado, era también un hijo de Dios que peleaba por el Señor. Por eso es que David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando le hacemos un mal, un daño a un semejante, estamos cometiendo el mismo error de David. Estamos dañando a otro hijo de Dios. ¿Ya? Claro que sí, hermanos míos. Por eso es muy importante entonces no hacer daño a los demás, a nuestros semejantes. Veamos qué nos dice el capítulo 11 de Lucas ahora. Lucas capítulo 11. ...9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense ustedes qué tremendo desafío nos plantea el Señor. Un desafío, ¿ya? Este es un desafío, el Señor nos está desafiando a pedirle a Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué Jesús habla del Espíritu Santo? ¿Por qué Cristo nos está indicando, desafiando indirectamente aquí con estas últimas palabras a que pidamos al Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que puede acompañarnos. El Espíritu Santo, como lo hemos visto en otras ocasiones, es el consolador, Él es el intermediario, es el abogado, es el intercesor, ¿no es cierto?
pero también el Consolador. Y ese Espíritu Santo ya quiere morar en tu corazón y en el mío. Y Dios está dispuesto a dárnoslo. Y ya hemos visto en otras ocasiones que el Espíritu Santo, morando en nuestros corazones, nos llenará de frutos. Entre ellos nos dará la fe, el amor, la mansedumbre, la paz, la paciencia, la benignidad, la tolerancia y muchas otras cualidades producirá el Espíritu Santo morando en cada uno de nuestros corazones. Y Cristo nos desafía, ¿verdad?, a pedirle entonces a Dios todas estas cosas. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero no olvidemos lo que dije en un principio. Lo que pedimos a Dios debe estar conforme a la voluntad de Él. Porque no podemos pedirle, no podemos ser como ese jovencito que le pedía las llaves del auto para jugar con el auto al papá. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? No siempre sabemos lo que pedimos, ¿verdad? Pero Dios siempre responde. Sobre todo si es una oración de arrepentimiento o una oración intercesora por los demás, por nuestro padre o por nuestra madre o por nuestros hijos o por nuestros vecinos. Cuán valiosa es la oración intercesora. Cuán valioso es conversar con Dios pidiéndole ayuda por un semejante. ¿Ya? Claro que sí. Esas oraciones no pasan desapercibidas a Dios. Sí, Dios sabrá responder. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Serías tú capaz de darle una piedra a tu hijo cuando él clama por hambre? No, ¿verdad? No, ¿no es cierto? O si le pide pescado, en vez de pescado le dará una serpiente, ¿le darías tú una serpiente a tu hijo, verdad? Cuando tiene hambre y te pide pescado, no, ¿no es cierto? Pues bien, dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos dones, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sí, eso nos dice efectivamente el Evangelio según San Lucas, ¿no es cierto? El Evangelio según San Marcos ahora, el capítulo 11, me pasé, el versículo 9 de Marcos 24, perdón. Aquí Jesús nos desafía también y nos dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando le pedimos a Dios algo debemos creer que Dios existe en primer lugar y que Dios responde en segundo lugar y que Él es capaz de escucharnos y satisfacer nuestras necesidades. Se cuenta el caso de una familia compuesta por el padre, la madre y una hija pequeña de unos 5 años, que un día van saliendo apurados a la iglesia en el auto. Y antes de que la madre salga de la casa y que el padre ponga en marcha el auto, ¿no es cierto?, el padre le dice, la hija le pregunta, papá, ¿a dónde vamos? A la iglesia, le dice el papá. Ah, papá, vamos a la iglesia, al culto, pero hoy día no es sábado, le dice. No, es que vamos a orar hoy día en la iglesia, le dice el padre, para que llueva, porque hay una tremenda sequía y si esta sequía continúa, va a haber falta de alimentos después para todos nosotros. Ah, le dice la niña, o sea, vamos a ir a pedirle lluvia a Diosito. Sí, le dice el papá, espera papá, espera. Y la niña partió corriendo.
Y la mamá justamente en ese momento estaba por cerrar la puerta y la niña le dice, no mamá, no la cierres, ya vuelvo. Y la madre le pregunta al esposo, ¿qué pasó? Porque la niña va. Entonces, no sé, dijo. El papá le dije que íbamos a orar a Dios por lluvia, pero no sé por qué salió arrancando. Y los dos se pusieron a reír, ¿verdad? Cuando vieron a la niña que volvía con un paraguas. Hermanos míos, ¿quién tenía fe en ese momento? ¿Ese padre y esa madre tenían fe realmente? ¿O era la niña la que tenía fe? Muchas veces los niños son los que nos sorprenden y van delante de nosotros, porque tienen una gran fe en el Señor. ¿Sí? Esa fe es la que necesitamos. Debemos creer que lo que estamos pidiendo, el Señor nos lo dará. ¿Verdad? Claro que sí. Sí, hermanos míos, todo lo que pidiereis, entonces creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es lo que nos dice entonces el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio Evangelio según San Marcos. Veamos ahora el capítulo 1 de Santiago. Santiago, que está después de Hebreos, aquí está. Versículos 6 y 7, dice ahí lo siguiente, pero pida con fe, dice el apóstol Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate cuánta gente es el apóstol San Santiago cuando nos dice estas palabras, pero pida con fe, no dudando nada. A veces la fe es la que nos falla, ¿no es cierto? Sí, por eso es importante saber qué es la fe, ¿ya? Y lo vamos a analizar también dentro de estos días, ¿no es cierto? Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no es cierto? No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Romanos capítulo 8 ahora. Romanos 8, el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Reitero, no siempre sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Un padre no le va a pasar un revólver a su hijo pequeño para que juegue con él. Una madre no le va a pasar un cuchillo a su nene pequeño, ¿verdad? A su bebé para que juegue con él. No, no. Dios tampoco nos va a dar cualquier cosa que pidamos. Pero ¿qué está diciendo este texto? Nos está hablando de la importancia, vuelvo a repetir, de vaciar nuestro corazón de ese egoísmo tan grande que tenemos y de permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. ¿Ya? Porque es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón el que va a interceder por nosotros y pedir lo que realmente nos conviene. ¿No es cierto? Claro que sí. Vuelvo a leer el versículo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por sus hijos, cuando esos hijos le permiten morar en su corazón. ¿Sí?
Dios está dispuesto a darte el Espíritu Santo para que produzca su fruto en tu corazón. Pero para ello debes permitir que el Espíritu Santo more en tu vida siempre, no a ratos, no en ocasiones. Ya el corazón debe entregarse por completo a Dios para siempre, para amarlo a Dios, ¿verdad? Y Dios nos dará entonces su Santo Espíritu para que Él, su Santo Espíritu, interceda por nosotros. Veamos qué nos dice finalmente Mateo capítulo 6. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Aquí el Señor nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermosas palabras. No te afanes, dice el Señor, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dios sabe desde de antemano qué necesidades estás pasando, cuál es tu vida, cuáles son tus problemas. Lo que tú necesitas es decírselo, es reconocer que Él puede ayudarte, es reconocer tu dependencia de Dios. Sí, porque tú dependes de Dios. Aún en cosas que tú ni siquiera sospechas. ¿Por qué vives? Porque Dios te da la vida. Sí, es Dios el que te mantiene vivo. Por eso vives. ¿Por qué existes? ¿Por qué viniste a esta tierra a existir? Porque el Señor permitió que tú nacieses un día, con la esperanza de Dios, de que un día tú le conozcas a Él, lo aceptes y puedas vivir por toda la eternidad. ¿Ya? Porque tú eres su hijo. Sí, tú no desciendes de un mono, como dicen los pseudocientíficos. Tú desciendes de Dios. Tú eres su criatura, un hijo de Dios. Y el Señor te dice entonces: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. El Señor conoce tus necesidades. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Sí, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios sabe tus necesidades. Dios conoce tu vida. Pero Él quiere ver si tú quieres depender de Él o no. Si eres orgulloso y autosuficiente, entonces lo más seguro que no le pedirás nada a Dios. Pero si eres su hijo, humilde, dependiente de Él, dependerás entonces de Dios y le pedirás las cosas a Él. ¿Qué te parece entonces si terminamos este encuentro con otra oración a Dios? ¿Ya? Cierra tus ojos si es posible e inclina tu cabeza. Maravilloso Dios, a ti clamamos, Señor, en estos momentos para agradecerte por la vida, la salud. Para agradecerte, Señor, por todo lo que nos has dado y por todos los seres amados que nos rodean.
Te imploramos humildemente por cada uno de ellos, Señor, porque los ayudes. Y te imploro en especial en estos momentos por cada uno de mis amigos y hermanos, amigas y hermanas en Cristo que escuchan estas palabras que estoy diciendo a través de internet. Señor, bendícelos especialmente y ayúdalos frente a sus necesidades. Socórrelos, Padre Celestial, sosténlos. Hazles comprender que tú eres real, que tú existes, que tú respondes las oraciones. Señor, llénalos de fe, pero por sobre todas las cosas, llena a tus hijos con el Espíritu Santo. Te lo imploramos y agradecemos por Jesús. Amén, Señor.